Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, antes de empezar este poderoso video, me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y lo otro que quiero recalcar es algo en lo que mucha gente me ha estado preguntando, y por eso también lo comento en este pedazo de video. Muchos me han preguntado y me han comentado, Destro, ¿cómo se puede recargar COD Points a un muy buen precio? Bueno, como ustedes saben, tienen actualmente la tienda que está dentro del juego de Warzone Mobile que tiene COD Points, pero obviamente es más sencillo y más barato recargar con Cock & Show. Y si no me creen, pues básicamente yo he recargado con ellos. Básicamente tengo un monto de 13.200 COD Points para comprarme los lotes que quiera a mi gusto. Bueno, más que todo porque aquí los lotes no cuestan nada y pues no tenés que gastarte demasiados COD Points como pasa con COD Mobile. Entonces bueno, también puedes recargar con COD Mobile con ellos, pero yo honestamente recomiendo más recargar en Warzone Mobile si puedes tener la oportunidad de jugarlo al día de hoy. Y recuerda que el lanzamiento global se va a dar en este año y por eso vamos a tratar este video de esta información. En fin, básicamente si quieres recargar lo que son COD Points de actualmente Warzone Mobile a un buen precio, pues date el gusto y hazlo como yo, pues porque básicamente vas a poder recargar COD Points a un muy buen precio y obviamente darte los gustitos de poder comprar tus packs o los lotes, como quieras decirle, que pues tengas ganas de hacerlo. En fin, más que todo, hablando sobre lo más importante, y vamos a hablar a detalle de lo que tiene el título del video. En fin, vamos a hablar acerca completamente de lo que se ha comentado, de que Warzone Mobile oficialmente, señores, mucha gente ha especulado, ha dicho algunas cosas, de que se va a retrasar para 2024, pero no, Warzone Mobile no se va a retrasar, y es que actualmente se tiene pensado de que el juego oficialmente se lance completamente para lo que es, pues, este año 2023, para otoño, pues se espera entre octubre o noviembre, que es cuando salga el Modern Warfare 3. Sí, porque va a haber un nuevo Call of Duty. Para los que no sepan, va a haber un nuevo Call of Duty. Este nuevo Call of Duty va a traer también toda lo que es la información, las armas y también lo que es el añadido a lo que es este juego de manera viable. Por si la gente anda pensando de que no van a tener cositas que van a poder tener la posibilidad de jugarlas, no, la verdad es que sí van a poder disfrutarlo sin problema alguno, solo para que ustedes lo sepan tranquilamente. Y es que para gustos colores, también te lo digo, mi querido crack, mi querido brother que también tal vez tenga un poquito de duda preguntándose a sí mismo si, bueno, ¿qué va a estar pasando con Warzone Mobile? ¿Se va a retrasar? La verdad es que no. Al día de hoy la actualización que tuvimos, pues sigo pensando y lo voy a decir de esta manera, siento que es una de las actualizaciones que merecíamos completamente en todos los aspectos posibles, por donde lo veas, pues básicamente, porque el juego oficialmente, y te lo digo yo, de que está en un proceso de actualizaciones, mejoras, tanto para dispositivos móviles como lo que es Android, como para Apple. Es cierto, donde ha habido muchas más mejoras y donde se ha notado completamente todos estos aspectos posibles del mismo, ha sido completamente en dispositivos Android. Y es que actualmente yo lo comunico de esa manera porque mucha gente tal vez piensa que es diferente, que hay cosas que recalcar, que hay que mejorar, que hay que pues pulir. Y es que actualmente esta actualización se ha denominado como una salvadora, en la cual pues tenemos especulaciones acerca de lo que puede terminar pasando, pero al final viene Activision y nos dice, pues tranquilos, se está actualizando el juego, se está tratando de pulir todos los aspectos posibles, y es que Warzone Mobile no se va a retrasar en 2024, lo veo muy complicado, ya que Activision lo dijo, en la FTC lo dijeron, son muy conscientes de lo que se viene. Actualmente Warzone Mobile se prepara para un lanzamiento global en lo que es básicamente en estos últimos 4 meses, a lo mucho. Y están trabajando arduamente y es que se está notando cada vez más. Recuerden, es muy complicado, la gente piensa que es muy sencillo tener un juego de dispositivo móvil con este motor gráfico que es básicamente el EW Engine, que es el que utilizan para poder tener esta carga de texturas, que es el nuevo motor gráfico de Call of Duty que han implementado, que han actualizado. ¿Sería más sencillo con Unity? ¿Sería más sencillo con Unreal Engine? Sí. ¿Sería más sencillo que estuviera Tencent detrás de este proyecto? Posiblemente sería más sencillo. Pero Activision no ha querido trabajar completamente con Tencent. Quieren hacerlo por ellos mismos. Básicamente dando a entender de que sí. O sea, ellos pueden hacer lo que quieren. Demostrar de que pues es lo que quieren hacer. Lo que quieren pues llevar completamente con la saga. Y me parece perfecto. O sea, para gustos colores. Pero ya te digo yo de que puede ser relativamente diferente de alguna exposición como lo quieran ver. O sea, ya es cosa de cada quien como lo vean, pero bueno, en fin. Ya te digo yo de que algunas cosas terminarán siendo diferenciales o algo por el estilo, pero pues básicamente
todo es mediáticamente como ellos mismos lo esperan. Esto resulta más que todo por los problemas que ha tenido actualmente Warzone Mobile, que mucha gente pues no confía en los aspectos del mismo, pero yo honestamente sí confío y pues se ha notado de que sí han mejorado algunas cosas, algunos aspectos del mismo juego, cosa que me parece muy bien. Obviamente, y lo digo de esta manera, la gente tal vez esté un poco escéptica, pero yo no estoy escéptico en ningún aspecto posible porque básicamente sé de lo que va el mismo juego. O sea, sé, sé de que vamos completamente eh, a un sentido muy relevante con lo que quieren hacer completamente en Warzone Mobile. Y es que para mí, ya te digo yo, que este juego va a ser el que va a dominar completamente el ámbito multijugador en muchos aspectos. O sea, y ningún juego podría superarlo, solo Call of Duty. Lo comentaba y lo decía. El Call of Duty solo puede superar a Call of Duty. Este multijugador de COD Warzone Mobile puede ser buenísimo y puede llegar a ser un muy buen multijugador, la verdad. Con algunas recomendaciones, con algunas mejoras que pueden implementar. Claro, que pueden ser un poquito más relevantes del mismo juego o del mismo metagaming, pero bueno. El Battle Royale, ya de por sí el Battle Royale, aunque no tenga un énfasis muy acabado o que mucha gente tal vez no tenga mucha fe, el juego ya supera completamente al Battle Royale de Call of Duty Mobile en muchos aspectos, y eso sin haber salido, o sea, sin haber pulido completamente los aspectos del mismo. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, que el juego puede mejorar, puede pulir y pueden ser todavía mucho mejor de lo que ya es en muchos aspectos. O sea, loco, espérame. Fíjate que era más fácil usar la M12+1 que usar la bendita Bryson 800. También te lo digo. Poco se habla. Que por cierto, se ve muy bonita la skin de Ghost. La quise comprar porque es que le tenía ganas al Ghost Champagne. El Ghost Champagne. Por cierto, el amuletito que me preguntan si es del Ghost que está flameando es del pack de 3000 Code Points. Lo recomiendo comprar con, pues básicamente con Shop para que le salga más barato. Y tengo uno. Mira qué bonito se mira. Esa animación con Mobile, ¿sabes cuánto te cuesta, loco? Sí, exacto. $100, $80 por ahí. No, hacerlo ganas, pero eso te ha de costar, loco, solo esa animación. Loco, es que... Loco, fuera babosada. Qué bonita que está la animación. Y lo bueno es que esta tiene M12+1, loco. O sea, este lote... Este lote, lo que más me gusta es que tiene una M12+1. O sea, literalmente es brutal. Ahorita lo que estoy usando es escopeta. Más que todo para ver qué tal va. Pero se ve bien. No, not bad. Por si me preguntan, ando a Valeria del otro equipo. Porque acuérdense que aquí puedes usar a Cortax y Specgroup. Uy, compa. Sin tal. Lo siento, compa. Tranquilo, Messi. Ponle la voluntad. Que por cierto, ya pronto me voy a acabar el pase de batalla. Y ya pronto voy a llegar al nivel máximo. En la siguiente actualización, básicamente en 24 días por ahí, van a haber 1050 niveles. O sea, también te lo digo. Esa animación me encanta. Lo siento. Me encanta esa animación. La verdad. No hay por dónde. Díganme una buena animación. Es que las animaciones que sale la cara de Ghost. Por ejemplo, la de la parca dorada. Que es la de la M4. Aquí hay uno campeando. ¿Qué onda, perro? ¿Qué haces de bueno? Adiós. Hijo de puchica, más caballo, loco. Es que campeando, qué bonita la humillación, loco. Te la llevas. No con... Pero, nice. Me faltan 3 bajas para el artillado. Me faltan 2. Hay uno arriba. Este está sordo. Compa. Espérate. Tenemos helicóptero. Helicóptero de vigilancia. Vamos con la tonfa. Doble. Doble, holdea ángulo porque no te envía. Ahí está. Es que... Vamos bien con la tonfa. Vamos a... Bueno, no lo deberíamos de agarrar. Total, para que sea más larga la partida y para que la ganemos y vamos más puntos. Uy, espérate, aguanta. Le di lomo. Me encanta la voz de Valeria, no puedo decir que no cuando es mi niña. ¿Qué onda, perro? No me has visto. Casi me mata mi helicóptero. Casi me gana mi helicóptero, loco. Que mi helicóptero, go.
¿Qué onda, Messi? Adiós, Messi. La cagada es que, bueno, yo a la tonfa ya le saqué todos los camuflajes, así que no hay problema. Es básicamente la manzabolo al estilo nicaragüense. Adiós. No. Bueno, perfecto. Fue una muy buena partida. No me quejo, la verdad, las cosas como son. En fin. Recuerden, Warzone Mobile sale en otoño. Entre octubre, a más tardar noviembre, e incluso puede salir antes en septiembre. Eso es lo bueno y lo más importante. No se va a retrasar a 2024. Tenemos muy buenas noticias. En fin, espero les haya gustado este pedazo de video. Nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.